Bueno, bienvenidos. En esta clase voy a exponer algunas ideas acerca de lo que empezamos a trabajar en la clase práctica anterior, acerca del concepto de representación. Eso se enmarca dentro de la unidad 2, en el cual hay un texto que busca analizar cómo se fue transformando esta idea de representación que es tan importante en la política moderna, que es algo que fuimos viendo con algunos autores que aparecía dentro de la modernidad una forma más compleja de llevar adelante la política o la política democrática, podríamos decir, que tiene que ver con la forma representativa. Entonces en esta clase la idea es ir planteando algunas nociones básicas para después retomar con ese otro texto. Y en segundo lugar, el objetivo de plantear este concepto de representación política es pensar un poco también un concepto asociado que es el de crisis, ¿no? Eso lo vamos a ver al final del video y después en realidad es algo que queda pendiente para ver con otros autores, pero tiene que ver con, preguntarse si lo que muchas veces llamamos crisis o de la política o de los partidos no son acaso cambios o transformaciones en las formas de representación. Bueno, recordemos o comencemos recordando que en la unidad 1 vimos algunos autores o en algunos momentos, también cuando hablaba de Weber, aparecía esta distinción entre una democracia antigua y una democracia moderna, que en el caso de la democracia antigua era una forma más directa de ejercicio del poder. Recordemos que todos los que eran ciudadanos participaban de alguna manera en algún cargo. Lo que pasa es que la contracara era el carácter restringido de la ciudadanía, mientras que las democracias modernas, en ese largo proceso de modernización, nosotros estudiamos algo de Hobbes, algo de Maquiavelo, después Weber en otro contexto más de una sociedad más contemporánea, ¿no? Vimos que la política, particularmente la política democrática, se caracteriza o se empieza a unir a otros dos conceptos importantes que son el de representación, delegación. La idea de delegación la vimos a través de los contractualistas, de la idea del contrato. Entonces ahí ya tenemos un primer punto que es que caracterizamos a las democracias modernas como democracias representativas. La pregunta ahí es entonces, ¿cómo surge la representación? Después ustedes en la primera clase ya problematizaron un poquito acerca de qué implica eso. Le hice algunas preguntas más de su opinión para ver qué me planteaban. Pero en este caso vamos a ir como una clase un poco más teórica. Les voy a comenzar hablando de un historiador norteamericano, si no me equivoco, se llama Edmund Morgan, que en realidad el eje del libro no es la representación, pero hay un capítulo que sí lo desarrolla bastante. El libro, ahí lo tienen en el video, es un libro que el año pasado lo trabajé en CIP, pero este año era un poco largo, entonces no quise desarrollar eso. Pero él habla de cómo surge el concepto de soberanía popular, digamos, y toma dos casos, el caso de Inglaterra y los Estados Unidos. Entonces en ese libro Morgan parte en su introducción de una pregunta que es ¿cómo una minoría de dirigentes puede gobernar una mayoría? Y en general esta situación no es que se genera por la fuerza, por la violencia, sino que tiene que ver con una serie de consensos que llevan a que las sociedades políticas se organicen en torno a dirigentes y dirigidos. Y en algún punto eso tiene que ver con el concepto de legitimidad que estuvimos viendo con Weber, ¿no? Es decir, hay diferentes formas acerca de o modalidades por las cuales un gobierno puede considerarse como legítimo. Entonces ahí Morgan va a comenzar diciendo, desde los gobiernos más despóticos hasta los más democráticos, en algún punto se van a basar en el consentimiento o en lo que Hume, un filósofo, decía, la opinión. Entonces ahí es cuando la pregunta sería cómo se construye esa opinión que da sustento, digamos, a que haya un poder de gobierno. Entonces ahí Morgan lo que va a analizar es una categoría muy interesante a mi entender de ese libro, que es el de ficciones políticas.
Sin embargo, ahí lo que les aclaro siempre es que cuando está diciendo hay una ficción en la política, no está diciendo que sea una mentira, que sea un engaño, sino que en realidad tiene que ver con construcciones sociales eh, que tienen que ver con las cosas en las que creen las personas en una determinada etapa de la historia, ¿no? Entonces esas ficciones no es que sean más o menos mentira. En realidad lo que dice Morgan es, en general, estos arreglos de la política tienen cierta semejanza con la realidad. Es decir, no están nunca demasiado ajenos a lo que las personas creen como algo verosímil. ¿Y qué pasa? Cuando las personas empiezan a ver que esto es algo inverosímil o que no está muy ajustado a la realidad, crean nuevas formas de legitimar. Entonces ese libro se va a ocupar de explicar cómo se pasó de una ficción política, que es la ficción del derecho divino de los reyes, a otra forma de legitimar, a otra ficción que es la de la soberanía popular. Claro que para nosotros esa idea del derecho divino de los reyes, es decir, que un rey puede gobernar en función a una voluntad que le impuso Dios, es absurda, no se ajusta a ninguno de los arreglos que tenemos en las sociedades contemporáneas. Entonces ahí es cuando lo vemos como ese carácter ficticio es como más obvio, ese carácter construido es más obvio para nosotros. Pero pensemos también que para un conjunto de personas del siglo XVI y XVII, quizás lo absurdo era creer en que las personas tenían algún tipo de poder o que se podían autogobernar, ¿no? Entonces, es muy interesante este enfoque de analizar bien cómo los conceptos políticos surgen bien situados en una época, porque eso nos va a dar algunos indicios acerca de sus contradicciones. Morgan dice en un momento, bueno, nos cuesta reconocer que dependemos de ficciones, ¿no? Entonces, el tema es que las elevamos a verdades absolutas. Y ahí yo siempre les digo, bueno, tengan muchísimo cuidado, o por lo menos no malinterpreten este texto de Morgan. En realidad, su pensamiento no es para nada antidemocrático, como les pongo ahí en el video, sino que él lo que busca es tratar de reconocer ese proceso social o esa construcción que hay detrás de la aparición de ciertos conceptos políticos que nosotros los damos como naturales. Entonces es cuando dice, ahí les pongo textualmente, las cualidades ficcionales de la soberanía popular sostienen más que amenazan los valores que están asociados a ella. No tenemos que entender que decir que la soberanía popular es una ficción política no tiene nada antidemocrático, porque en realidad lo que hace es en algún punto reconocer cómo se fue gestando, cómo apareció ese concepto, con qué debates, para pensar mejor, digamos, cuáles son los valores o las cosas o los intereses que hay asociados también a ese concepto. Entonces, como le dije, este libro va a estar, en algún punto es un libro que habla de cómo aparece esa forma moderna de política, en dos casos muy especiales, digamos, que el de los Estados Unidos, en Inglaterra, cómo aparecen las repúblicas, ¿no? Pero bueno, los temas que hay adentro de ese libro son muy diversos. Lo que hace es un libro de historia intelectual, cultural, historia política. Particularmente, ahí van a poder ver un poco de qué va el libro, cuáles son los capítulos. Fundamentalmente lo que está viendo es ese paso de una forma de legitimación típicamente de las monarquías, digamos, que decía el rey gobierna porque lo hace en función a un deseo de Dios, a la otra ficción, que es que decir, bueno, hay un conjunto de personas que delegan un poder que tiene en otra persona o en un conjunto de gobernantes en pos de ciertas cosas. Ya vimos con Hobbes, era defender una serie de orden, ¿no? Pero particularmente en este momento nos vamos a tener el capítulo 2, en el que Morgan se preocupa por, bueno, cómo aparece esta idea de que podemos tener representantes, que puede haber personas que actúan en nombre de nosotros. Y ahí ya entrando a analizar lo que dice este autor,
el primer aspecto a destacar es que no es lo mismo decir representación que gobierno representativo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gobierno representativo estamos hablando como de un modo más general de organizar la política que incluye la representación, pero que en algún punto es una forma de actuar más general, digamos. Representación sería como un acto más concreto, más situado, más específico. Por eso es que Morgan va a decir, bueno, la representación es mucho más antigua y algo diferente que el gobierno representativo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces ahí va a dar algunos indicios de el caso, para el caso que analiza él, que es Inglaterra, dice va a surgir la representación del siglo XIII como una forma que tenían los reyes, digamos, para generar como una suerte de ficción de consentimiento, para que se acepten leyes y impuestos que él dictaba, digamos que en general era él el rey el que definía esos impuestos y esas leyes, pero bueno, necesitaba generar como una suerte de que había algún tipo de consulta. Entonces ahí lo que venían eran a ese parlamento representantes de la forma de organización de Inglaterra de esa época, que eran municipios y condados. Entonces ahí lo que dice Morgan es que ese poder de representación era total. Lo que hay en el video les aparece como una plena potestad. ¿Qué significa eso? Digamos que ahí lo que había era una representación efectiva, casi literal les diría. El representante tenía el poder completo de la decisión, de votar, de definir qué planteaba con respecto a ese impuesto. ¿Por qué? Porque había una cuestión muy concreta en esa época, que era que el representante no podía ir y volver a consultar a sus electores, ¿no? Entonces había como esa idea de una plena potestad, como un pleno poder. Y ahí hay una serie de cuestiones interesantes, que es que en realidad al principio esa representación era efectiva, es decir, lo que representaban era a las personas que habían aceptado esa representación, es decir, no había ningún grado de abstracción. Ese delegado iba en representación de personas con nombre y apellido. Tal era así que se representaba personas con nombre y apellido, que ahí Morgan les da, por ejemplo, el ejemplo de las colonias estadounidenses en la época de la independencia. Bueno, una persona podía mandar un representante, pero de golpe y porrazo podía decir, bueno, asisto yo en persona y cambio. Ya no estoy más representado por esa otra persona. Entonces ahí también lo que dice Morgan es que eso generaba unas situaciones un poco absurdas, que era que había una persona que tenía solo su voto en una asamblea y otra persona tenía 15 votos porque estaba representando a otras personas. Vayamos identificando algunos temas así de debate. Bueno, en general uno lo que piensa entonces muy desde la actualidad es que lo que hay es una delegación. Pero en realidad lo que nos está mostrando Morgan es que en los orígenes de esta política representativa que surge en Inglaterra, primero que nada, bueno, los miembros del Parlamento representaban comunidades y no individuos. Otro aspecto que es muy interesante a pensar es que en general no era tanto una demanda democrática, decir, yo quiero tener representantes. No, en general venía desde arriba. Eran caballeros o personas de poder que demandaban al rey, digamos, poder representar a una comunidad que ellos creían que podían controlar, ¿no? Entonces también cuando uno analiza la historia de la política de Inglaterra, esa etapa era un poco compleja. Había comunidades muy grandes que no tenían representantes y otras más chicas que sí. ¿Por qué? Porque esas comunidades más chicas, no sé, habían tenido algún caballero o algún noble que o algún miembro del terrateniente, digamos, que había tenido interés en generar que esté representada esa comunidad en el Parlamento. Pero fíjense qué interesante esto, que aun cuando la composición estaba moldeada tanto por el rey o por esas personas que tenían interés en llegar a la Cámara, es interesante notar que el criterio que se tomó siempre fue geográfico, digamos. La política representativa está muy asociada a la representación geográfica más que corporativa. Entonces ahí es donde Morgan les dice que ese criterio de localidad
que parece que surgió como un accidente histórico, como un modo que una clase social utilizó para acceder a una cámara y a cierto poder, sin embargo se fue consolidando. Y pensemos el impacto, ¿no?, de lo geográfico en la política representativa actual. Sin embargo, ahí Morgan, no perdamos de vista que a él le interesaba estudiar el concepto de soberanía popular, ¿no? La soberanía del pueblo, cómo se pasa del derecho divino a la soberanía del pueblo. Y en realidad, ahí lo que está diciendo Morgan es todavía no había nada de soberanía popular, digamos. No había una representación del pueblo tan abstracta. Todavía era una identificación primero de personas, persona a persona, y después una identificación local. ¿Qué significa esto de la identificación local? Ya no hay un carácter de apoderado individual, ya no voy en nombre de personas con nombre y apellido, pero sí voy en nombre de una comunidad. Y eso sí es un pasito hacia la abstracción. ¿Por qué? Porque ya no importa si todos los miembros de esa comunidad autorizan directamente al representante, sino lo importante es que existe esa conexión local, ¿no? Entonces todavía no es la abstracción de decir, bueno, gobierno en nombre del pueblo o de la nación o un colectivo de ese tipo, pero sí hay un paso hacia cierta abstracción. Pero ¿cuál era el problema de esa situación? A ver, pensemos que en teoría todavía estamos hablando de monarquías. Es decir, esas personas eran convocadas en tanto súbditos del rey. El rey los llamaba, los podía volver a la casa sin ningún problema. Pero en realidad lo que se dio es una cuestión híbrida, digamos, que es que en realidad esos representantes eran súbditos del rey, pero en la práctica iban planteando medidas, propuestas. Entonces es cuando Morgan dice, si solo esas personas hubieran sido sujetos que consentían las medidas propuestas por la autoridad del rey, la ficción hubiera sido un poquito más sencilla. Pero en la práctica, al ir ganando poder, aparece esta noción de legislación, de un poder legislativo que antes no tenían. Y a su vez también tengamos en cuenta que hay otra transformación, que las leyes que iban saliendo ya no obligaban solamente a esas personas con nombre y apellido que los enviaban, sino aparece la idea de que hay un cuerpo político mayor, que esas leyes que surgen de ahí van a obligar a todo el reino. Entonces, en síntesis, hasta el momento, nos diría Morgan, o hasta ese momento histórico, no había ninguna contradicción. El representante recibía un poder de la comunidad, digamos, pero a su vez iba elevando por sobre esa comunidad. Y ahí es cuando Morgan dice ese carácter de un mero súbdito. Desde el principio nadie lo creía, digamos, porque se daban cuenta de que estaban ganando un poder. Pensemos que todos estos conceptos, todas estas justificaciones teóricas, digamos, en realidad también se van dando a la par de procesos políticos concretos. Yo les mencioné en algún momento, en algún video, este conflicto concreto entre un conjunto de personas que iban, una clase social que iba ganando poder y un rey, digamos. Entonces ahí hay otro aspecto que también es en base a qué van a justificar sus decisiones. Entonces ahí lo que dice Morgan es que a medida que estas personas, estos parlamentarios, sigan desconectando cada vez más iban ganando cada vez más poder, también se iban desconectando de esa cuestión de las comunidades más geográficas de la localidad. Entonces empiezan a aparecer la idea de que estos parlamentarios representan a un cuerpo mayor, ¿no? Entonces ahí es cuando en esa lucha entre rey y parlamentarios aparece un concepto novedoso, que es el de un pueblo que es soberano. Antes, y esto es interesante, lo pueden ver con cualquier video de filosofía política, no me acuerdo si en el video que les subí sobre Hobbes de Darío Z aparecía, pero antes no había una noción de pueblo como algo separado. El pueblo y el rey básicamente eran lo mismo. Recuerden esa imagen que analizamos del Leviatán de Hobbes. El rey estaba compuesto, digamos, por un conjunto de personas. Vuelvan a la imagen si la tienen por ahí en algún momento. Entonces podemos decir que la representación en algún punto
nace pegada, ligada a esa idea de soberanía del pueblo. Pero a su vez, la otra cuestión que podemos decir con respecto a la soberanía del pueblo es que fue una manera, en esta situación histórica concreta de Inglaterra, siglo XVII sobre todo, la soberanía del pueblo fue una manera con la cual un conjunto de representantes se elevaron a una máxima distancia respecto a aquellos que lo habían elegido. ¿Se entiende eso? Lo que está diciendo Morgan es, había un conjunto de personas que ya tenían ciertas funciones, que habían ido logrando de a poco mayor poder. Bueno, lo que hace esta nueva ficción es separarlos, generar como una distancia entre gobernantes y gobernados. Y ahí en este punto permítanme que les lea una cita, es una mezcla de cita con algunas frases mías, que sé que es difícil, es muy compleja, pero me parece que es bastante interesante para ir pensando de a poco, porque nos va a llevar a cuestiones más de actualidad. Ahí Morgan en un momento dice, el carácter de autoridad de alcance nacional, ese carácter que los parlamentarios iban asumiendo, no puede ser magnificado a tal punto de eliminar el carácter de súbdito local sin destruir al mismo tiempo la ficción de la representación. ¿Qué significa eso? Significa que si esas personas empiezan de a poco a representar algo abstracto como es un pueblo de la nación, por ejemplo, en realidad en ese mismo proceso en el cual empiezan a decir, bueno, nosotros representamos al pueblo de la nación británica, se están desconectando de sus conexiones locales, pues ya no tienen nada que ver con esas personas con nombre y apellido que antes sí representaban directamente, ¿no? Entonces, maximizo el carácter abstracto nacional, pero no puedo dejar de eliminar ese carácter más local. Y ahí Morgan agrega una frase sumamente interesante que dice, un elemento puede destacarse por sobre los demás en algún momento, en un contexto determinado, pero si cualquiera de esos dos elementos falta, o bien se deja de ser gobierno, o bien se deja de ser representativo. Fíjense qué interesante. Si volvemos un poquito a ese momento inicial que dijimos que eran solamente personas que se los convocaba para tener cierto consentimiento. En ese caso había mucha representación. ¿Por qué? Porque era tanta representación al punto que se le podía intercambiar, que era como si esa otra persona estuviera ahí. Pero en realidad había mucha representación, pero poco gobierno. Es decir, esa otra persona estaba mandatada, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es que existe una tensión que es constitutiva de la política representativa desde sus orígenes. Es decir, estoy tratando ahí en esa parte, trato de que lo bajemos a la realidad, a nuestros días, a la política contemporánea. Uno tiende a pensar que si hay tensiones entre lo que el pueblo piensa y lo que hacen los representantes es o porque actúan mal o porque lo hacen de alguna manera corrupta. Pero yo trato de destacar esta cuestión que es bien constitutiva de las formas de organización política moderna. Es decir, hay una tensión entre ese poder efectivo de gobierno que tienen las personas que están en el Parlamento, la capacidad de decidir, y también esta cuestión más representativa de que deberían dar respuesta ante sus electores. Fíjense que, por lo menos lo que yo he visto en los últimos años es que cuando hay una ley controvertida que moviliza posiciones, sectores sociales en general, ese debate acerca de cómo deben actuar los legisladores vuelve a aparecer en el espacio público. Todo esto obviamente es una cuestión muy teórica. Después en la práctica, digamos, o por lo menos en lo que debería pasar a mi entender, esta forma representativa que tiene estas tensiones, que tiene esas dificultades, se combinan con otras formas de participación que deberían ser más directas. Ahí, una vez que hicimos esta explicación más histórica, vamos a entender un poco más a esta autora que se las mencionaba muy breve en la entrada de Wikipedia que les
pedí que lean la clase pasada, que es una politóloga, filósofa también, Hannah Pitkin, que ella lo que va a decir es, bueno, en realidad el tema con la representación, no solamente con la representación política, sino con la representación como palabra en sí, es que es un concepto polisémico, digamos, que hay muchos sentidos puestos en juego y que muchas veces confundimos esos sentidos. Y sobre todo a lo largo de la historia también han cambiado esos sentidos atribuidos, ¿no? Entonces ahí va a empezar a analizar cuáles son los sentidos que hay detrás de ese concepto de representación, ¿no? Entonces ahí va a hablar de, vamos a mencionar algunos. Dice, hay una perspectiva que es la perspectiva de la autorización. ¿Qué significa? Esa sería la que vimos antes con Morgan como las primeras fases, en la cual el representado autoriza a actuar por él al representante, ¿no? Directamente hay una autorización para hacer algo en nombre de otra persona. Después habría otra perspectiva que es la de la responsabilidad. En eso también, en esa perspectiva lo que hay es, bueno, también hay una autorización, pero se enfatiza en algo que limita un poco esa autorización, que es decir, bueno, tiene que haber una responsabilidad en el actuar en función de los deseos de la otra persona, ¿no? Todas estas cuestiones pueden parecer sencillas, pero tienen sus dificultades, porque esta que yo les digo, puede parecernos interesante, decir, bueno, la forma superadora es que esos representantes actúen en función de los deseos de los representados. Sin embargo, ahí, ¿cómo vamos a identificar esos deseos? Y sobre todo cuando estamos hablando de colectivos abstractos, ¿no? Entonces hay esas dos perspectivas, la de la autorización y la responsabilidad. Lo que dice Pitkin es, entienden la representación como suplir a, como suplantar. También hay otra figura que es la del tutor, ¿no? Pensémoslo de otros lugares, ¿no? La figura del tutor se la piensa mucho para los menores de edad, los menores de 18 años, en los cuales sus padres actúan por ellos, digamos, en función de su bienestar, porque se supone que todavía no están capacitados legalmente para tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero fíjense, llevémoslo entonces a la política. Uno puede entender también la representación desde esa figura del tutor, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que hay detrás de esa idea? Lo que hay detrás es una suerte de incapacidad para actuar por sí mismo, ¿no? La idea de que el representante es más competente. Y esa idea puede ser muy peligrosa en algún punto porque, a ver, hay muchos momentos de la historia, pensemos en los regímenes oligárquicos, en los cuales se ha pensado que los representantes eran personas con mayores conocimientos, capacidades, pero el peligro, digamos, tiene que ver con generar una situación demasiado vertical, digamos, en la cual si esa fuera la situación en que los capaces, los competentes son otros, no tendrían que dar ningún tipo de justificación o responder porque su sabiduría ya es la que justifica las decisiones, ¿no? Entonces es como que esa figura puede resultar una figura complicada, digamos, para entender la representación. Y también tenemos ahí una última figura que me parece interesante analizarla porque aparece muchas veces como una solución a los problemas de la democracia representativa, que es la idea del delegado, embajador. ¿Qué implica? Implica que en esa representación lo que hay es una habilitación oficial, es decir, una persona es enviada con mensajes, instrucciones. Ahí yo lo que haría como comentario, no sé, eso lo podríamos discutir, pero me parece que es un tipo de representación o una forma que aparece mucho en procesos de gran movilización política, digamos, procesos revolucionarios, procesos de conflictividad política, no sé, pienso algunos ejemplos, desde algo tan macro y antiguo como las primeras fases de los soviets en la Revolución Rusa, ¿no? En la cual había esta idea de un delegado y de que las representaciones eran más de tipo fabriles, que tenía que haber como cierta cercanía, digamos, entre el lugar de trabajo y las decisiones políticas, hasta, no sé, procesos como la existencia de asambleas barriales.
Hay ahí una idea de que la representación es más cercana, más literal y por lo tanto más verdadera, porque da cuenta efectivamente de mis deseos o de mis necesidades. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando esos procesos se tienen que extender en el tiempo y cuando la representación necesariamente se produce en pos de colectivos más abstractos, como venía diciendo antes, digamos, la idea de un pueblo, de la nación? Ahí de nuevo aparece esta tensión entre, bueno, sí, puedo delegar una serie de cuestiones concretas, pero ya cuando estamos hablando de colectivos más abstractos aparece esa dificultad. En síntesis, para hacer un balance de esta clase en la cual iniciamos a pensar el concepto de representación y de la política representativa tal como la conocemos hoy en día. En primer lugar, vimos que hay una tensión que es irresoluble entre esa característica que implica responder a, o sea, representar a alguien, pero también dirigir, conducir, decidir, lo que es un acto de gobierno propiamente dicho. En segundo lugar, vimos que la política moderna, digamos, implica que los gobiernos casi siempre son representativos, digamos. Lo que pasa de ahí en más hay muchas interpretaciones de cómo se puede entender esa representación. Es un poco lo que vimos con Pitkin. Y en tercer lugar, este tema de la representación nos da lugar a otro debate que tiene que ver con el de la democracia delegativa. Es evidente que, a mi entender es evidente que el carácter representativo de la democracia debe combinarse o limitarse o matizarse con algunas otras formas de acción más directas. Lo que pasa es que eso algunos le llamarían que como que los ciudadanos tienen que tener fiscalización, control, accountability, es la palabra que utilizan los politólogos. Lo que pasa es que también es entendible que esa fiscalización también exige mayor compromiso. Entonces ahí es cuando los politólogos se han preguntado, bueno, si no hemos enfatizado tanto en este carácter representativo al punto de que nuestra noción de democracia es sumamente delegativa, como que se agota en el momento de la delegación y no prosigue en ningún momento. Por último, me interesaba este tema de la representación porque si bien esto vamos a necesitar otras lecturas para debatirlo, charlarlo un poco más, pero hay algunos autores que en realidad lo que dicen es lo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, son los modos de representación. Entonces, cuando uno piensa ahora que estamos ante una crisis de la política o de la relación entre dirigentes y dirigidos, en realidad lo que habría que ver es si no es que también se han ido, ese sentimiento de crisis tiene que ver con que se han ido transformando esas formas de representación, digamos, de acuerdo a muchas cosas, entre ellas las condiciones tecnológicas de la época, ¿no? Entonces ahí sí, quiero cerrar ahí con una frase que después de este francés que quizás lo leamos algo en algún momento, que dice, él escribía en los años 90 en Europa, dice, se asiste menos a una crisis de la representación en sí, no es esto de que no nos representan o que hay un conjunto de personas que ya no pueden responder por nosotros, sino que estamos más frente a una crisis de la forma específica de la representación que se organizó en esos últimos 40 años en torno a los partidos de masas. Entonces lo que estaba dando cuenta Manina es que quizás la gente ya no se veía identificada con ciertas formas de organizaciones partidarias, pero que no habría una crisis ni de la política ni de la representación en sí misma. Bien, vamos a dejar acá por ahora. La verdad que esta clase ha sido compleja, un tema difícil, pero me parece que es sumamente interesante para ir haciendo como algunos balances y saltos hacia la política actual. Si tienen algún tipo de dudas, lo podemos manejar por el foro, por algún otro modo, y en todo caso, si me gustaría que me avisen si necesitan algún tipo de clase de consulta en el que nos podamos hablar cara a cara para reforzar algunos conceptos, o si entre estos videos y foro pueden ir resolviendo más o menos las cuestiones más conceptuales.
Bueno, estamos en contacto, espero que estén todos muy bien y saludos.